Bueno, buenas noches a todos. Lo primero es que voy a hacerte una corrección, Alejandro, a la introducción que has hecho antes. La cumbre del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, que para que nos entendamos así entre todos es el equivalente al Consejo de Seguridad de la ONU, pero de la Unión Africana, fue el día 14, ¿vale? Fue el lunes. Pero se han tirado desde entonces discutiendo para ver qué demonios sacan como comunicado conjunto de conclusiones de dicha reunión. Y esto es importante. Vamos a detallar un poco más esto. El Consejo de Paz y Seguridad está compuesto por 15 miembros que rotan cada 2 o 3 años, ¿vale? En la actualidad está compuesto por Burundi, Camerún, Congo, Djibouti, Gambia, Ghana, Marruecos, Namibia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Túnez, Uganda y Zimbabue. No espero que os acordéis, pero yo os lo menciono para que quede constancia que nos hemos dicho. Va rotando, ¿no? Sí, rotan cada 2 o 3 años. Como el Consejo de Seguridad de la ONU, básicamente, ¿no? Sí, pero a nivel africano. La siguiente rotación entra el 31 de marzo del año que viene, pero ahora mismo ese consejo es más o menos estable. Bien, pues básicamente no han sido capaces de, desde que se celebró esa reunión, que por lo que han dicho la prensa francesa, duró más de 10 horas y fue muy tensa, de ponerse de acuerdo en torno a qué texto utilizar como comunicado de conclusiones de esa reunión. En la prensa francesa se estaba hablando hoy de que el texto parecía que se estaba inclinando hacia el condenar o rechazar cualquier tipo de intervención militar en Níger. Pero no hay un acuerdo real entre los miembros, con una división que, según RFI, está en que los países del norte y del sur de África se oponen plenamente a una intervención militar y los del este y el oeste estarían a favor de la misma, del centro estando divididos o inclinándose hacia el no. Es muy... digamos, está muy dividida la posición respecto a esto y no, lo cierto es que no son los únicos que tienen esta división de opiniones, porque también lo hemos visto en el ámbito de las potencias occidentales con la aparentemente creciente disensión entre Francia y Estados Unidos, que mantienen dos posturas, digamos, sí que si bien ambas hablan de la necesidad de volver al orden constitucional y restaurar, si es posible, a Bazoum en el gobierno, Francia se parece inclinarse hacia apoyar una intervención militar de la CEDEAO, mientras que Estados Unidos tiene una postura mucho más conservadora, hablando de la necesidad imperiosa de que la diplomacia sea el camino a seguir. Esto se explica en buena medida también por los intereses y la evolución de sus posiciones, ¿no? Pero podemos hablar de esto poco a poco, pues es un tema que seguro que podemos darle mucha chicha aquí entre los cuatro. Y además, por terminar simplemente con esta ronda de titulares, me parece necesario, una segunda ronda de titulares, ya va a complementar a Alejandro, decir que el presidente de la Junta Militar de Mali, o del gobierno transitorio de Mali, Assimi Goïta, habló ayer, creo que fue ayer, con el presidente ruso, Vladimir Putin, para tratar la crisis de Níger y tratar de conseguir un mayor respaldo diplomático por parte de Rusia, que también condena una posible intervención militar de la CEDEAO y insta a resolver diplomáticamente la situación. Dicho esto, Ángel, Andrea, Alejandro, os devuelvo la palabra. Te pregunto, ¿sigue todavía el cónclave de estos países de la Unión Africana, como comentabas, que había dicho que seguían hasta hoy? ¿Siguen reunidos para ver qué comunicado se hace o cuándo se espera esto? Como tal, la reunión fue simplemente el lunes, pero después de la reunión han sido comunicados informales entre los miembros delegados que están representados en el Consejo, que para tratar de acordar el texto final del comunicado, y supuestamente iban a sacarlo hoy, pero son las 10:20. Como mucho algún país de los que pertenece a este consejo puede ser las 9:20, no parece que vaya a terminar de sacarlo hoy. Ahora es cuando lo sacan a las 11:59, cual trabajo universitario, y me quedo yo pues con las palabras en la boca, pero bueno. En principio no parece que finalmente vaya a salir hoy. Bien. Andrea, Ángel, ¿queréis comentar algo al respecto o sobre alguno de los otros titulares? No, sobre la cumbre de la Unión Africana, es que la cuestión de Níger está poniendo de relevancia lo difícil que puede llegar a ser en una organización internacional poner de acuerdo 55 países, porque en la Unión Africana son 55, ya que el Sáhara Occidental está metido como país independiente.
y esto supuso la salida de Marruecos de la organización. O sea, lo de salirse está ya sentado precedente, y si se diese esa invasión, o sea, a lo mejor incluso algunos países podría llegar a irse de la organización. Pero es que además, como le pasa a la Unión Africana, hay una importante diferencia con la Unión Europea. Es que los estados de la Unión Africana no ceden soberanía, cada uno tiene sus propias opiniones, y esta cuestión ha tenido, se sigue dependiendo de los propios intereses. O sea, que por ejemplo el norte de África se muestre en contra de intervenir en Nigeria, pues además por la diplomacia. Es que primero tiene todo el sentido, sobre todo por la inseguridad y las crisis migratorias. O sea, si ya países como Marruecos están teniendo unos problemas de migración impresionantes debido al conflicto en Sudán, o sea, imaginaos lo que puede llegar a ser Níger. Con esta cuestión es un foco de inestabilidad bastante importante en su flanco sur, por lo que apuestan más por una diplomacia, porque ahora mismo, si se diese una intervención en Níger, serían los países del Sahel básicamente pegándose entre ellos y creándose unas alianzas que van a que van a perdurarse a años vista, por lo que es muy normal que acepten, que pasen por la cuestión diplomática. Además que también que Estados Unidos y Francia están muy metidos en el norte de África, y se contaba que la postura de Argelia de a favor de la mediación está siendo como un acercamiento bastante importante a Estados Unidos, que como también habéis comentado, apuestan por la mediación, que está suponiendo un distanciamiento de Francia, que van más por hay que restablecer el gobierno de Bazoum y con todos los medios al alcance, mientras que Estados Unidos, apuesta más por la diplomacia, que tiene que ver totalmente con los intereses de cada uno. Sí, y yo creo que este es un tema que podemos tratar en profundidad. Me gustaría añadir aquí muy rápidamente que pienso que la experiencia de Libia y la posterior experiencia de fracasos e intervenciones en Mali, Burkina Faso, Níger por parte de Francia y el resto de países occidentales por luchar contra el yihadismo dejan un mal sabor de boca a los países del norte de África respecto a las intervenciones militares extranjeras. Y yo creo que eso también se suma al propio hecho de los miedos que muy bien has señalado por tema de terrorismo, por tema de desplazamiento de población, por tema, etcétera, 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 ¿no? Que, por supuesto, también está presente, pero en general yo creo que es que no es simplemente esa preocupación hipotética, sino realmente una experiencia práctica que han sufrido todos estos países con el caos que ha venido, sobre todo, de Libia. Sí, no, y también otra cosa, que en Argelia, que en el artículo que he publicado lo comento, que es que el yihadismo en el Sahel es que se pueden ver sus raíces en la guerra civil de Argelia del 91, que básicamente fueron entre grupos islamistas armados y el gobierno, que acabó con la victoria del gobierno, pero posteriormente como que esos grupos, muchos no continuaron la lucha, y que fue con una labor de antiterrorismo en la que los derechos humanos se volvieron algo bastante optativo, todo hay que decirlo. Consiguieron como el gobierno argelino que esos yihadistas se fuesen al sur y llegando a Mali, etcétera. O sea, si ahora se da más inestabilidad, o sea, estos podrían volver al territorio argelino con todavía más fuerza. Y claro, eso es una inestabilidad muy importante. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale, es que me parece que se ha abierto el micro un momento. ¿Jorge? No, adelante, Alejandro. O Ángel, que todavía no ha intervenido. Ángel, adelante. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que remarcabais de los bloques regionales, por así decir, no tanto porque hay una apuesta en común entre esos países, sino por una comunión de intereses que se da debido a la situación geográfica directamente que tienen, ¿no? En el caso del norte, claramente es por la cuestión migratoria, ¿no? Aunque en el caso del sur parece ser una cuestión más política, ¿no? Porque siendo Zimbabue y Sudáfrica, y son países que tradicionalmente tienen posiciones anti-intervención, ¿no? Militar de países occidentales, es normal que hayan adoptado esa posición. Después, otra duda que tengo es respecto a la Unión Africana, esos países que vienen a rotar, ¿no? En base a cada región, un poco como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Tienen que representar solamente su voto o representan a su región y tienen que consultar a su vez con diplomáticos de su zona? Entiendo que solo representan a su país.
En teoría sí, porque a la vista está que hay como 3 o 4 representantes de cada región. La cuestión es que aquí cada uno habla de lo que quiere, porque hemos visto, por ejemplo, a Gabón haciendo declaraciones a favor de la CEDEAO y de las Sí, no, que medidas que en el toma. caso de los de Centroáfrica no vota en bloque, sino que, por ejemplo, ahí hay diferencias y cada uno está votando una No, cosa pero distinta. quiero decir, Gabón no está en este consejo, pero ellos han hecho declaraciones como haciéndose los partícipes de toda la región central, cuando es evidente que aquí el que está, que es Camerún, lleva una línea que, bueno, puede ser muy cercana a Francia, pero no creo que represente los intereses de República Centroafricana, y además Chad ya ha dicho que no. Es decir, si entramos en cada región, las dinámicas son muy distintas. Yo creo que se representan a sí mismos y ya está. Básicamente. Pero, por ejemplo, sí que se ve que en el caso del norte hay esa comunión de intereses en el sentido de que tanto Marruecos como Argelia pueden estar en contra debido, a pesar de que haya muchas diferencias entre ellos, por la cuestión migratoria. Sí, de hecho Argelia no está ahora mismo, pero sí Túnez, que es uno de los países que más problemas ha tenido con la región por la cuestión migratoria. Sí, bueno, precisamente no el actual gobierno tunecino con el presidente Kais Ahí está. Saied, que había dado un golpe de estado ya hace 2 años, estaba llevando un discurso muy abiertamente racista y en relación con las personas subsaharianas. Y de hecho, pues ha llevado a que haya linchamientos de migrantes subsaharianos, migrantes trabajadores que viven en zonas como Sfax, por ejemplo, y que ha sido bastante grave. Después todo el tema del acuerdo con la Unión Europea y la cuestión con la frontera de Libia, que se han dejado a muchas personas por ahí tiradas y que se han muerto básicamente de deshidratación. Pero es verdad que la comunión de intereses entre países no alineados es muy llamativa, no solo por el tema de Marruecos, Túnez, que yo creo que puede encajar dentro de lo que explica Ángel, sino por las declaraciones que ya hemos visto abiertamente de países como Argelia, que hemos dicho, pero también Chad y Egipto, o incluso Libia, ¿no? Jorge, creo que también comentaste que el gobierno de Trípoli. Correcto. Y aparte, por hecho, muy rápidamente para contestar una cosa que ha planteado Ángel, el criterio para elegir los miembros de este consejo es el reflejar el balance regional y luego la capacidad de contribuir militarmente a la Unión, también financieramente, la voluntad política de hacerlo y la presencia diplomática efectiva en la sede de la Unión Africana, que es Addis Abeba. Esos Sí, son 2 criterios que tienen en cuenta a la hora de quién se elija o quién se puede elegir. Pero no representan a las regiones, sino a sí mismos realmente. No sé si se aplican realmente viendo el nivel económico y de capacidades de pago de deuda que tienen países como Burundi o Ghana, que están ahora mismo presentes, pero bueno, supongo que tienen que rotar. Y al final funciona un poco como Naciones Unidas, que se dividen por grupos y los grupos votan entre sí a sus representantes, por así decir, aunque al final se voten por sí mismos y no como representantes. Si es así como en las Naciones Unidas, pues al final, por cálculos políticos y por rotación, pues al final acaban siendo elegidos países que quizá no tienen tanto peso, no tienen tanta importancia en ese momento. Pero más allá de los países en sí, que quizá nos estamos centrando mucho, pero que es interesante para ver la pugna que hay ahora mismo para sacar una resolución, lo interesante es que la CEDEAO ha esperado para su cumbre de Ghana a que la Unión Africana se pronuncie, retrasando esa cumbre para conseguir quizá un respaldo mayor a la invasión, y se está encontrando no solo con problemas a nivel regional y a nivel continental, sino también dentro de la organización, que son los que comentaba también en los titulares. Y pues si queréis saltar a esta región con las cuestiones locales. Sí, Jorge. No sé yo qué decirte sobre eso último. Pero es que vamos a un poco explicar cómo ha sido lo de la cumbre de jefes del Estado Mayor de la CEDEAO. La anunciaron inmediatamente después de la cumbre de la COWAS y que iba a ser al día siguiente, ¿vale? O sea, iba a ser, si la cumbre fue el jueves, iba a ser el viernes. Inmediatamente después de anunciarla, la postergaron. Como una hora después de postergarla, la suspendieron. Y después de que la Junta de Níger anunciara que iba los cargos de alta traición contra Bazoum, la reactivaron para mañana. Sí. Así que realmente ha sido un poco... Claramente juego diplomático, pero ha sido un poco polémico en buena medida, ¿no? O sea, es un poco, es un poco ridículo incluso, en plan, ¿qué haces postergando, luego suspendiendo, luego reactivando y luego, no sé, es un poco... Pero precisamente hablando de esas diferencias internas, que es a donde quería guiar, creo que responde a una dinámica de desescalada, escalada, ¿no? De dar pie a la diplomacia cuando Tinubu se ve que a lo mejor no tiene todos los apoyos que querría, incluyendo a Estados Unidos, a los gobernadores del norte, a todos los países de la CEDEAO, dar una oportunidad a la diplomacia con Níger constantemente,
y Níger todo el tiempo respondiendo que no se van a disolver. Entonces, una escalada como supuso el juicio a alta traición a Bazoum y el decir que no pueden garantizar su seguridad, ¿no? Que puede acabar con su seguridad si hay una invasión, o todos estos contactos con otros países para preparar la defensa, la llamada de Putin con Goita, la visita a Guinea, todo esto está acelerando mucho la defensa de Níger. Entonces llega un punto en el que la CEDEAO tiene que acelerar también si va a lanzar un ataque. Yo creo que responde a dinámicas de desescalada a escalada y que ahora mismo está en escalada después de la alta traición, pero les venía bien el respaldo diplomático de la Unión Africana. Sí, es que totalmente, y es que además en esta cuestión no solo son las acciones, está también la narrativa, porque aquí solemos decir que es invasión, pero es que oficialmente lo llaman intervención, y es que la línea es muy fina, y si los países que están a favor de esta no consiguen los apoyos suficientes, o sea, como pueden ser de Naciones Unidas, de la Unión Africana o incluso de la Unión Europea, de Estados Unidos, pasa de ser una intervención, como ellos dicen, a una invasión, lo cual podría, por así decirlo, en una intervención no sean tantas responsabilidades, es una invasión, eso puede condicionar mucho las relaciones de esos países implicados con Níger durante muchísimo tiempo, así que los apoyos son realmente importantes. Y luego también es eso, es que ahora mismo está en una dinámica de escalada que básicamente ha habido una amenaza abierta, como decís, de que no se puede garantizar la seguridad de Bazoum, que viene a significar entre líneas, como invadéis el país, la primera baja va a ser el presidente. De hecho, te diría incluso más, el tono ha sido aún más rebajado en nuestro lenguaje, es importante. El ministro de Exteriores del gobierno de Bazoum llegó a hablar de que era una operación policial internacional. Ni siquiera una intervención militar, una operación policial. Tenemos una serie de preguntas en el chat. No sé si queríais. No, Ángel, adelante. Una de esas preguntas. De hecho, a pesar del. Es decir, después del ultimátum, entiendo que estas reuniones precisamente vienen a ser una respuesta a ese fin de ultimátum que dio la Unión Africana. La cuestión. En la Unión Africana, que le preguntaban, están suspendidos Mali, Burkina Faso, Guinea Conakry, por decirlo más específicamente, Sudán, pero Níger como tal formalmente aún no está suspendido. Pero eso se ha decidido ahora, ¿no? Precisamente eso es parte de las medidas que tienen que anunciar cuando salga este comunicado. En principio, según la prensa francesa, sí, se le suspende. Pero como es parte que tienen que anunciar... Yo por lo que había leído era una de las medidas que ya se había decidido, que sí se le suspenderá porque sigue la dinámica de los demás golpes de Estado. Echamos de nuevo en falta a Chad en la lista, como es habitual, ¿no? No sé si es así, pero yo por lo que tengo entendido no está suspendido. No está. Y claro, pues esa medida sí que está decidida, pero el resto de medidas y el tono condenatorio o de apoyo a la intervención es lo que causa esas fricciones que en Francia ya estaban comentándose que podían ser negativas a la intervención, a pesar de que siguen siendo prácticamente el único clima mediático europeo u occidental favorable de los grandes, o que podían ser favorables a dar el apoyo a todo lo que decida la CEDEAO. Eso es lo que ahora falta por ver. Y había otra pregunta también, aparte de lo de Níger, que creo que lo hemos contestado más o menos a la espera de novedades que lo confirmen. Es quizá una cuestión más técnica, ¿no? Si se da un conflicto armado, ¿qué bando podría tener superioridad? Entiendo que en bandos metemos por un lado a Nigeria, Costa de Marfil y Benín, que son los que han confirmado su presencia, así como en el otro metemos a Mali, Burkina Faso, dentro de las posibilidades que puedan desviar sus recursos, y Níger, porque no tenemos ni confirmación de Wagner ni de Guinea. No sé si Jorge tienes algún dato más, o Ángel. Que una vez ponemos a esos continentes que has dicho, es una cuestión de cuántas fuerzas pone Nigeria sobre la mesa. ¿No? Sí, básicamente es la cuestión. Nigeria tiene una clara superioridad en números, sobre todo los demás, con mucho además. O sea, diría que las Fuerzas Armadas de Nigeria tienen más tropas formalmente que el resto de los países mencionados juntos. También en población. Pero, sí, también en población, en economía, en todos los aspectos. Nigeria es más de la mitad de África Occidental, en ese sentido. Salvo espacialmente, es más de la mitad de África Occidental. El tema es el siguiente. Nigeria también es uno de los países que tienen más problemas de seguridad internos desatados en todos los aspectos. El ejemplo más reciente de ello es que en las últimas 5 días hemos tenido ataques tanto en Níger como en Nigeria, y donde ha habido más bajas ha sido en Nigeria.
donde incluso han perdido también un helicóptero en una intervención contra los islamistas en el norte del país. ¿Está Nigeria en condiciones de lanzar una incursión militar a gran escala en Níger? Yo eso lo veo cuestionable. Sobre todo en las cifras que se estaban hablando. Movilizar a más de 20.000 tropas por parte de Nigeria puede ser algo muy complicado, especialmente con la oposición que hay tanto internamente de los estados del norte y del Senado. Yo creo que puede ser muy difícil. Y además añadiría en este sentido que hay que tener en cuenta que un elemento porque probablemente sea definitorio es la capacidad de una fuerza aérea funcional. Y creo que mirando cuando lo miré hace una semana más o menos las cifras, creo que quizá capaces de, por así decirlo, capaces de bombardear en Niamey, Nigeria tiene 6 aviones. Son 6 más de los que tiene cualquier otro país de la región para atacar a esa distancia, ¿no? Pero quiero señalar en ese sentido que sus capacidades son limitadas. Incluso mucho más grandes que las de los demás, siguen siendo limitadas. Sino además también que Nigeria está teniendo un problema de abastecimiento bastante importante, ¿no? A nivel material, no solo de alimentos, sino también de recursos, porque irónicamente, aunque es uno de los mayores exportadores de petróleo de África, ha tenido enormes deficiencias y lo que han supuesto apagones en el país. O sea, hace un año, sobre todo cuando estalló la guerra de Ucrania, había problemas de abastecimiento energético. Lo que hizo Nigeria fue como abrir todavía más el mercado, por lo que las materias primas se fueron al exterior y en los mercados internos están muy desabastecidos actualmente, así que o podrían una intervención enormemente corta o imposible. Claro, yo creo que por eso... Más de una semana imposible. Claro, por eso aluden a una intervención de carácter policial. Yo por añadir a lo que se está comentando, y creo que esto tiene que ver en buena parte al final con el golpe de Estado, y es que las Fuerzas Armadas de Níger, aunque es verdad que hay algunas fuerzas especiales y unidades entrenadas por Estados Unidos, en su mayor parte tienen un déficit importante. La estrategia de Níger pasaba porque Mali y Burkina Faso eran quienes iban a reformar sus ejércitos y son quienes han hecho una campaña de reclutamiento más amplia y han aumentado sus capacidades, pero Níger no. Níger, de hecho, desde que llegó Issoufou en 2011, la estrategia fue el contrario. Fue gastar menos en militar y invertir más en el marco de las reformas que hicieron este Partido Socialdemócrata, más en educación, más en sanidad, menos en defensa. ¿Y quién venía a suplir la defensa? La OTAN. Inicialmente Francia, Estados Unidos y después también pues, el apoyo a Italia, Alemania. España, ¿no? También ha tenido programas de entrenamiento en el terreno que le dimos nosotros esa importancia que tenían las giras europeas, que se habla mucho del factor local, pero nosotros llevamos hablando de este tema todo el año. Sobre la visita de Álvarez, por ejemplo, fue sobre este tema, pero sí, otros países lo han hecho con presencia militar directa, ¿no? Claro, y precisamente Níger ha llevado una estrategia precisamente contraria, ¿no?, a la del resto de países de esa zona del Sahel. Si Burkina Faso y Mali se han centrado en mejorar sus ejércitos, en ampliar el reclutamiento, y después ha sido ahora que han empezado con el tema de los voluntarios, en el caso de Burkina Faso a partir de 2020, Níger ha sido al contrario. Este gobierno de Issoufou y el gobierno de Bazoum empezaron antes con la cuestión de las milicias voluntarias y con las estrategias de negociación y de sacar de las cárceles, hacer amnistías a ciertos presos relacionados con el yihadismo, para buscar un diálogo a través del cual pues rebajar la violencia que había en la zona sur. Y eso precisamente es lo que ha molestado mucho a los militares durante esta década. Básicamente que su papel era cada vez menor como parte de la seguridad del país, que los socios occidentales hacían y deshacían sin consultarles. Entonces, el golpe tiene que ver mucho con esto, precisamente con que el rol del ejército ha disminuido mucho durante esta década porque el ejecutivo del PSD básicamente no consideraba que el ejército fuera una prioridad. Consideraba que la prioridad eran sus redes clientelares relacionados con la región de Tanjou y con pues, conseguir aumentar el cuerpo de funcionarios, invertir más pues, en salud y en educación. Y en esa estrategia, Burkina Faso y Mali eran imprescindibles porque eran el escudo que permitía a Níger llevar a cabo ese tipo de políticas. Y ahora mismo, pues,
por eso mismo los militares también han hecho la intervención, porque en un contexto en el cual ellos no pueden cooperar con Burkina Faso y con Mali, debido a las diferencias políticas y de orientación geopolítica, ellos se encuentran con las manos atadas. Si no pueden cooperar en la frontera triple, ¿no? La capacidad de intervenir contra los yihadistas se ve muy limitada, porque estos grupos pues, pueden cruzar en esa frontera que es tan porosa, y si no hay una cooperación entre los distintos países, el ejército no tiene la capacidad de cruzar la frontera y perseguirlos, etcétera, ¿no? Es decir, al final todas esas cuestiones han sido fundamentales para el golpe. Me gustaría añadir dos pequeños detalles en este sentido. El primero es que ya habíamos visto que militares involucrados en el golpe tuvieron contactos con Burkina Faso y con Mali antes de que se realizase el golpe. Hablo aquí del actual ministro de Defensa de la Junta de Níger, el general Modi, sí. Y también me gustaría señalar cómo hoy mismo se ha anunciado una iniciativa de reclutamiento de milicias voluntarias en apoyo a la Junta, que por ahora se queda en que básicamente la gente se alista para estar presentes en una lista de voluntarios si es necesario movilizarlos, y que empezará a cubrirse este sábado, creo que, si no recuerdo mal haber leído. Pero también me gustaría añadir en este sentido otro tema, que es el hecho de que a efectos prácticos, realmente Mali, sobre todo Mali, pero también Burkina Faso, tienen muy poca capacidad de ayudar a Níger. O sea, pueden hacer una declaración política y pueden mandar quizá una fuerza simbólica, pero una fuerza de apoyo real que tuviese un efecto cuantitativo, por así decirlo, en equilibrio de poder de cara a una invasión de la CEDEAO, es algo prácticamente imposible, sobre todo teniendo en cuenta la situación crítica y el rápido deterioro que está teniendo las posiciones del gobierno maliense dentro de su territorio. Estamos viendo cómo, por un ejemplo más reciente, hace 3 días tenían unos enfrentamientos muy importantes en las afueras de Timbuktu a 3 bandos, con las fuerzas malienses y Wagner por un lado, porque Wagner, por cierto, que lo estaban comentando por el chat, que por dónde podría llegar Wagner a ayudar a Níger. Pues Wagner está en Mali. Wagner está en Mali, Wagner está en Libia y Wagner está en República Centroafricana. Son los 3 países que tienen presencia declarada de Wagner y tienen un cierto despliegue. Siendo República Centroafricana donde con diferencia tienen más tropas, por cierto. Pero el hecho es que, como decía, en Timbuktu hemos tenido combates entre nacionalistas tuareg, islamistas y el ejército maliense apoyado por Wagner hace 3 días. Y ahora se está hablando de que Timbuktu está prácticamente bloqueada por los yihadistas. La situación realmente no es... O sea, yo creo que mandas 2.000 soldados del ejército maliense a ayudar a Níger y pierdes 3 ciudades del país. Quiero decir, estamos en esa situación tan frágil, tan sensible. Y por lo tanto me parece que esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que no hay realmente ninguna capacidad real de dar un apoyo por parte de la Junta, más allá de quizá lo que más pienso es que los drones comprados a Turquía es quizá lo que más vería que pudiese llegar a enviarse en apoyo a Níger, porque podrían sobrevivir sin ellos, por así decirlo, unos días o unas semanas al menos. Pero por lo demás, yo es que no veo mucha capacidad de dar este soporte. De hecho, la posición de Wagner, para que nos hagamos una idea, está tan comprometida en Mali que en este conflicto del que has hablado con los nacionalistas tuareg y con Al-Qaeda del Magreb Islámico, que es el grupo de apoyo de los musulmanes, ¿no? El Jotanim, principalmente, para que veamos el calado de los combates, ha sido la retirada de la MINUSMA, ¿no? la misión de Naciones Unidas en Mali, acelerada durante este periodo. Nada más salir, se ha dado una disputa por los 3-4 grupos para hacerse con el control rápidamente de la base. Es una cosa que recuerda mucho a las disputas que se daban por una salida desordenada de fuerzas internacionales en Somalia o en Sudán, y que rápidamente los grupos milicianos o mercenarios, en este caso con presencia de Wagner, se luchaban por hacerse con el control, porque la relación es tan mala, en este caso entre el gobierno de Mali y la MINUSMA, que no se daba de manera ordenada. Entonces, Wagner es imprescindible para que Mali pueda conservar simplemente las bases que tenía la fuerza internacional de la MINUSMA. Con lo cual es complicado, como dice Jorge, que se puedan desviar muchos recursos hacia Níger.
Yo sí que pienso quizá más en República Centroafricana. Pero, de todos modos, es algo que tiene que verse, porque ni siquiera se ha confirmado la presencia futura de Wagner en este bando, ni siquiera en el conflicto en sí. Si queréis comentar algo antes, quería recordar, porque me dicen por el pinganillo, que ahora que estamos un puñado más de gente, os recordamos primero dar gracias a la gente que se ha suscrito. Veo que hay algunas personas que se han suscrito con Prime, entonces cabe recordar que si tenéis Prime es gratis la suscripción y nos la podéis dar sin ningún tipo de coste adicional. Si no, pues si podéis aportar, tanto si es de regalo como si es propia, nos ayuda mucho a que estemos aquí dando este contenido tan específico, ¿no? Que lo decíamos al principio, si hay actualidad en Níger, se para en la escaleta con respecto a Ucrania. No sé si muchos podrían parar su contenido de Ucrania para hablar de Níger, y nosotros podemos hacerlo gracias a vosotros. Así que nosotros os damos las gracias y además os recordamos que si no, porque preferís tener otro tipo de contraprestación, en la página web, por una suscripción podéis obtener los artículos de pago, sin anuncios, una newsletter semanal de repaso de todas las regiones a nivel semanal, de nuevo, y también los seminarios que, por cierto, vamos a sacar el nuevo el mes que viene, hablando del espacio postsoviético desde dentro, y podéis apuntaros desde ya. Así un poco resumen de todas las vías por las que podéis apoyarnos y elegís la que más os convenza. ¿Queréis comentar algo sobre el tema del que estábamos hablando, de los titulares? Podemos pasar a otro si no. Tenemos muchas noticias sobre Níger. A mí me parece que la cuestión de la intervención, de invasión, es que precisamente políticamente sería eso, porque no hay una fuerza que vaya a celebrar la intervención, la entrada de la CDAO en el país, de manera general, sino que la población, por mucho que una parte pueda no estar de acuerdo con el golpe de Estado, la mayor parte de la población no está de acuerdo con Bazoum y piensa que la elección fue fraudulenta en 2021. Entonces, es una situación en la cual no es tanto a nivel técnico, a nivel militar, la posibilidad de llevar a cabo la operación, sino una cuestión de las consecuencias políticas que tendría y de la impracticabilidad de mantener la ocupación una vez se dé. Porque es que es eso, tendrían que mantenerla después. ¿Cómo será esa transición? ¿Con qué medios? ¿Se vuelve a poner a Bazoum en el poder? Porque de momento esa es el axioma que están tomando. Que a Bazoum tiene que volver al poder. Es a lo que apunta todo el mundo, ¿no? La clave no es si son medios militares o medios diplomáticos, pero el objetivo es, por lo que todos dicen, restaurar a Bazoum en el poder y el orden constitucional. No se está hablando de otro tipo de valor ni de interés, se está hablando de eso, porque creen que es la única alternativa viable al poder. No sé si queréis comentar algo más. Sí, perdón, que está muteado, perdón. Vale. Quiero recordar que cuando la CDAO intervino en Gambia en 2017, se mandaron 7.000 tropas, 2.500 no han salido del país a día de hoy, siguen allí. Hay todavía 2.500 tropas de la CDAO permanentemente desplegadas en Gambia. Si para Gambia tuvieron que quedarse 2.500 tropas, ¿cuántas tienes que dejar en Níger? Yo quiero señalar que el clima de opinión en Gambia con respecto a la CDAO no ha hecho más que empeorar desde 2017 y a día de hoy no es muy popular. Y hay que tener en cuenta que Gambia era una situación más favorable imposible. Es decir, una elección en la cual el propio presidente que la hace sale en su contra y después quiere anularla. Es decir, tienes todo el mandato a tu favor. Y la gente, y cuando entró la CDAO, allí fue brazos cruzados. Es decir, nadie impidió a la CDAO actuar. Es decir, una situación así de favorable, como dices, ahora mismo la situación va empeorando. Pues es una situación en la que ya de por sí de inicio no es favorable. Yo es que, o sea, no pienso, es decir, estamos hablando de un país que tiene 100 veces el tamaño de Gambia y que no sé, son 10 veces la población, quizá, algo así. ¿Cómo mantiene? ¿Qué fuerza? ¿Cuánto puedes tener que desplegar? ¿10.000, 15.000 tropas que se queden en el país? ¿Cuánto tiempo? Gambia llevan ahí 6 años, 7 años.
Y por eso mismo creo más que la todos. estrategia de Níger, de la Junta, tiene que pasar por necesariamente, si quieren realmente repeler una posible invasión, en armar a la población y en preparar milicias. Es decir, son eliminar Irak. Sí, es un poco yo creo que es la estrategia que un poco también está plantándose. Por eso te digo que Y en con Irak, esta bueno, formación de comités de vigilancia, con esta formación de voluntarios para la defensa de Níger, todas estas acciones van encaminadas en ese sentido. La Junta quizá no sobreviva el primer día sí, de la invasión, pero de manera pero el bastante día que se controlada, produzca, ¿no? Porque yo creo que de cierto modo no quieren pasarse porque tienen también miedo a la propia población. sí, Me sí. perdonáis que os interrumpa un segundo, que hemos recibido una raid de Pandemia Digital ahora mismo, más de 120 personas nuevas, y solo poneros en contexto, mis compañeros están teniendo un debate acalorado sobre las posibilidades de una intervención armada de la Organización de Países del África Occidental en torno a Níger después del golpe de Estado. Por ahora Nigeria, Costa de Marfil y Benín serían los que están dispuestos a participar de esta invasión, y se está hablando sobre la anterior invasión o intervención que se dio, que fue la de Gambia en 2017, cómo siguen las tropas allí, cómo sería de viable la defensa de Níger, si tienen que quedarse fuerzas permanentemente allí. Y bueno, pues lo primero, dar las gracias a los compañeros de Pandemia. Lo siguiente, recordaros que podéis ayudar a mantener el canal con las suscripciones, que lo acabamos de decir, pero ahora que venís mucha gente, si os interesa este tema, podemos seguir hablando de Níger, que es un tema del cual quizá no se habla habitualmente en este canal, gracias a vuestro apoyo. Y después le doy el paso a mis compañeros que sigan con su debate. No sé si Andrea quería añadir algo, pero estaban Jorge y Ángel también comentando la situación de Níger con respecto a Gambia. Sí, que la experiencia en varios países africanos ha demostrado que lo de armar a la población no suele ser la mejor política, sobre todo cuando tienes a grupos yihadistas y que ya encima, en muchas ocasiones, sobre todo en Níger, la población ya está armada de por sí. O sea, tenemos a grupos fulani que es que hay una cosa que ocurre mucho en el Sahel es el conflicto entre ganaderos y pastores, ya que compiten por los recursos, por los pastos, por las zonas que tienen acceso a lluvia, y es que esto está desembocando a que se crean grupos de autodefensa étnicos que básicamente se dedican a matarse entre ellos. Y en Níger, en un país en el que solamente el 12% del territorio tiene suficiente agua como para hacer viable la agricultura, ya se han creado grupos, sobre todo contra los grupos fulani, porque se les acusa de pertenecer a grupos yihadistas. A su vez, los grupos fulani se arman y se dan choques interétnicos entre etnias ganaderas, etnias de agricultores, y eso, ya la población está armada de por sí. Si lo haces todavía más en un país en el que, aunque hay menos tensión que en otros, porque sí que en el gobierno de Níger se ha dado como una cierta mayor inclusión, que en otros, eso podría desembocar en una violencia e inestabilidad en el país todavía mayor. Vuelvo a Sí, claro. sacar aquí a relucir mi tesis de que antes de 5 años tenemos otra revuelta tuareg en Níger que ya va tocando. Que el ciclo habitual suele ser cada 10, 15, 20 años y la última fue en 2007. Ya se van acercando las fechas a que puedan producirse otros, sobre todo si esta estabilidad se crece tanto. Pero lo cierto es que, como comentamos antes Ángel y yo, es la mejor manera que tiene la Junta de garantizarse, quizás no es su supervivencia, ni siquiera que no les arresten, pero desde luego, si lo que quieren es torpedear al antiguo régimen, a la CDAO y a aquellos que se les oponen, la mejor manera es armar a la población, aunque eso vaya a causar posteriormente muchos más problemas del país. Claro, pero yo creo que claramente, Sí. creo que se está viendo que la Junta lo que quiere es intentar negociar entre las distintas partes y apostar pues por el que le dé la mejor posición. Y en eso se ve, pues si hay que apoyarse en el movimiento que hay antifrancés y hay que echar a los franceses, de acuerdo, pues igual que han tenido que hacer mal, igual que han tenido que hacer la Junta también de Burkina Faso, a pesar de que en el primer golpe buscaran cooperar con Francia y mantener esa alianza. Cuando ha llegado el momento y no ha habido otra opción, han acabado echándoles. Pero si pueden mantener la relación con Estados Unidos, la mantendrán. Y en eso no tiene ningún tipo de problema. Es decir, al final es asegurar su posición en el cargo. Respecto a la cuestión de los pastores y agricultores, que me parece esencial y muy, muy importante, claro, el problema
también de fondo es que ese conflicto por las tierras cultivables o pastorales se da principalmente por la propia especulación y la extracción de recursos dadas por las multinacionales asentadas allí. Y que eso aumenta en un contexto pues que hay una creciente desertificación en toda la zona del Sahel y que básicamente acentúan este tipo de empresas que, por ejemplo, el FMI mismamente o el Banco Mundial han promocionado esos programas de privatización de tierras en Mali a partir de 2010, 2011 y lo han puesto como un país que ha cumplido muy bien ese perfil. Y eso, pues evidentemente, ha metido más gasolina al fuego de ese problema que existe de las tierras en esa zona. Y que evidentemente toma un perfil étnico, ¿no? Como explicaba Andrea, especialmente en esos países como Mali y Burkina Faso, en el cual los fulani forman parte de esa periferia a la cual pues se la discrimina de esa manera y se la señala como parte de ese movimiento yihadista y ese problema que yo creo que está viendo con ese armamento de los voluntarios, que ese armamento se da en base a un perfil étnico y está viendo masacres, ¿no? de poblaciones que concretamente vienen a representar esos grupos. Y añadiría más para rematar la relevancia y la gravedad de la situación respecto a la disponibilidad de las tierras agrícolas. Los macroproyectos gubernamentales para intentar mejorar esta situación, como puede ser, por ejemplo, la construcción de la presa Kendaji, se ven afectados gravemente, primero, por la falta de fondos, que ha sido un problema crónico para Níger durante la última década, sobre todo con la entrada y salida de distintos inversores y la corrupción endémica que ha habido, que por cierto es otra de las causas que se estaba hablando que podría haber sido unos motivos para dar el golpe en Níger, que es una investigación a gran escala sobre corrupción que podría haber estado planteando Bazoum. Se ha hablado a ese respecto. Pues el caso de la empresa de Kendaji me resulta importante porque precisamente la empresa china que estaba encargado de la construcción de la misma ahora mismo, que era el Gazouba Group, ha declarado fuerza mayor, ha despedido a todos sus trabajadores y se ha retirado del país después del golpe de Estado. Teniendo en cuenta que los microproyectos que ayudan a paliar o al menos dar algún tipo de... tratan de ayudar a paliar, porque por supuesto tiene muchos pros y contras el tipo de este tipo de megaconstrucciones, ¿no? Pero si incluso esos proyectos no pueden llegar a su conclusión, incluso en las mejores situaciones, porque estamos hablando de un proyecto que lleva más de 15 años en marcha y se había retrasado la fecha de finalización un montón de veces. Y cuando tenemos esto en cuenta, pues ciertamente no vemos un escenario de mayor estabilidad del futuro de Níger, pase lo que pase. Por ir un poco a lo que nos estaban diciendo el chat hace un momento, que es maravilloso, da igual lo que pase, va a ser todo malo. Sí, la cuestión es que también yo creo que muchas veces se demoniza a la expresión de lo que es un problema de fondo. Es decir, una cosa es que evidentemente ese movimiento yihadista tenga una ideología integrista, salafista, ¿no? Pero simplemente, más allá de lo que es, de la ideología concreta que tenga, simplemente es que viene a expresar esa desafección. Al final, esos pastores muchas veces es que no tienen otra forma de defenderse y no tienen una manera de mantener su modo de vida. Oye, Entonces, en la carencia del Estado, cualquier alternativa. Claro, pero lo que digo es que muchas veces se hace un enfoque simplemente de seguridad, que es que en el fondo lo único que es un mecanismo de represión para intentar mantener el status quo. Sí, básicamente. Y es que lo comentaban que es que muchas veces el adherirse a grupos yihadistas no tiene que ver tanto con una cuestión ideológica solo de mera supervivencia, porque es que básicamente en países como Mali, Burkina Faso, en regiones en las que el Estado prácticamente no tiene prestaciones, es básicamente o te unes a un grupo yihadista al ejército o te mueres de hambre. O sea, los grupos yihadistas, quieras que no, o sea, bien, en el plano local a los integrantes les ofrecen protección, estatus, supervivencia, e incluso en los casos de Boko Haram, en Nigeria ofrecían una moto y una esposa, que las esposas las sacaban de los secuestros de niñas en las escuelas. Pero la cuestión es eso, es que el yihadismo no solo se tiene que ver con una cuestión meramente securitaria, porque aunque en el caso de que se hiciese una intervención militar enorme
y se consiguiese acabar con los grupos yihadistas, las cuestiones de fondos sociales, económicas, acabarían haciendo que volviesen a surgir grupos armados, quizá no yihadistas, pero sí de otros temas. Por eso ahora se habla, por ejemplo, Níger muchas veces de eso, de las negociaciones o también de un planes de promoción de la población para que no tengan que recurrir a estos grupos yihadistas, porque es que además también es que estos grupos se entremezclan mucho con la población, o sea, con los tuaregs, por ejemplo, en Mali, una de las cosas que las hizo permanecer tanto allí es que se infiltraban eso, las etnias tuareg a través de matrimonios, de acuerdos, y esto hacía eso, que es que están muy entrelazados con la población, que no son gente que ha aparecido allí de la nada, o sea, que son gente de la propia localidad, y eso es fundamental entenderlo. De todos modos, Alejandro, perdón. sí. Digo, a mí me parece que es lógico también el enfoque de la seguridad en torno a lo que es una cuestión de organización social. No es seguridad porque sean grupos simplemente malos que quieren acabar con la población civil y ya está, sino que dentro de que ofrecen una alternativa al Estado, como hemos visto en muchísimas regiones, porque pasa con grupos paramilitares en Oriente Medio, pasa con la lucha encarnizada que llevan Al-Qaeda y Estado Islámico en muchos puntos del planeta. Pienso simplemente en Yemen, pero Somalia es un ejemplo perfecto de cómo Al-Shabaab formaba lo que era un estado paralelo, de alguna manera incluso más fuerte en algunas regiones que el propio estado somalí. Entonces, se ve como una alternativa, pero la lucha continua con respecto al gobierno central de cada país o con respecto a otros grupos milicianos es lo que lleva a que se trate de un conflicto de seguridad como principal problema del país. Porque estos grupos, no por la ideología simplemente, porque hay algunos que sí que es verdad que es el sectarismo de acabar con los infieles, pero en general suele ser pugnas por el control del territorio y de mayores extensiones poblacionales, económicas, etcétera. Eso es la más fuerte que hemos visto entre el grupo de apoyo de los musulmanes, el Jotanim del Sahel, con respecto al Estado Islámico regional y Boko Haram, en función de si hablamos del Sahel o si hablamos de Nigeria, para que veamos que la lucha política y social tiene que ver realmente con la cuestión de seguridad, no es simplemente hablar de la cuestión de seguridad por no querer tomar el factor local de la organización social. Sí, no es que crean estados paralelos. Dependiendo de tanto la ideología del grupo, unos más, otros menos, pero, por ejemplo, algunos grupos que están metidos en el JNIM sí que pretendían establecer un califato en los que en los territorios donde estaban aplicaban la ley islámica de algo, o sea, del palo que a la gente acusa de robo les cortaban una mano, o sea, la ley islámica más radical. Precisamente no lo que comentaba antes Andrea, Serval, la operación Serval de Francia fue un éxito como fuerza de choque, consiguió evitar el colapso del Estado maliense, pero la operación Barkhane fue un fracaso. Como operación de intento destabilizar la situación y cambiar en general la situación en el terreno, ya de manera permanente. El problema es que ya se ha visto, o sea, lo hemos visto en Afganistán, lo hemos visto en Mali, lo estamos viendo, se ve por todo el globo, es que aquellos estados que no son capaces de cumplir con las necesidades de su población, sean los que sean, en este caso pues, se ven enfrentados a insurgencias que toman en la medida posible el papel del Estado y lo desafían allá donde pueden. Y si tienen otras motivaciones, otras ideologías políticas que generalmente suele ser como hacen la confrontación frontal con el Estado y como consiguen apoyos internacionales, que en muchas ocasiones también es importante entender esto, que el alineamiento con Al-Qaeda, el alineamiento con el Estado Islámico es una cuestión de por favor dame dinero. O sea, no es, realmente muchas veces no es más que eso, es un por favor dame dinero. Y, o sea, de una concordancia con la línea ideológica general, ¿no? Pero muchas veces en este alineamiento se debe a esta razón. Y aparte de eso, me gustaría también reforzar lo que ha dicho aquí Ángel, ¿no? De que la fuerza de choque para derrocar un gobierno, una intervención militar te derroca un gobierno bastante limpio, ¿vale? Generalmente es limpio derrocar un gobierno. El ser capaz de solucionar los problemas que provocaron que el gobierno llegase a esa situación es algo que difícilmente solucionas con simplemente más intervención militar. El problema es que un programa de
nation building y un programa de apoyo general al desarrollo, requiere por lo general unos niveles de intervención y control de seguido que, uno, no le interesan las propias capitales europeas, no quieren responsabilizarse o de occidentales o de quien sean, ¿vale? En general, no interesa. No quieres responsabilizarte de lo que pase o no pase allí. Y en segundo lugar, las propias élites locales no quieren ceder su soberanía y ceder su cuota de poder local a una potencia extranjera. En consecuencia, se llegan a arreglos en los cuales hay gobiernos locales que gestionan este apoyo occidental, generalmente occidental, en estos casos, tanto de Afganistán como del Sahel, pero que realmente están plagados de corrupción, están plagados de una falta de... Y además, lo cual, por otra parte, crea unas redes clientelares y crea todo un sistema de... Es decir, quiero recordar haber visto la cifra de que el 28% del presupuesto de Níger, o quizá era más incluso, no recuerdo bien, pero mínimo el 28% del presupuesto de Níger dependía de las ayudas internacionales. En el punto de ahora de que... No, de hecho, era más, creo que era casi el 40% entre unas y Sí, otras. no, estaba en el 40 y no 45. baja mucho más. Pero estamos hablando que la mitad del presupuesto nacional del gobierno de Níger, casi la mitad, viene de las ayudas internacionales. Eso básicamente genera una red clientelar y una dependencia. ¿Y por qué voy a salir de este modelo? Si es muy cómodo simplemente seguir dependiendo ad infinitum de que llega dinero de fuera y no tomar las decisiones y programas difíciles que requieren arreglar esta situación. Requiere, en general, unas élites que tengan una voluntad real de desafiar ese sistema y que muy difícil y muy pocas veces llegan al poder. Es algo muy escaso y que aparte llegar en muchos casos esto también es visto desde las potencias que intervienen y dan esa ayuda como algo no interesa, porque el punto de hora en el cual un país, por así decirlo, se independiza plenamente y es capaz de solucionar sus problemas, pierdes influencia sobre él y sus tomas de decisiones. O sea, básicamente hay unas élites locales y unas élites extranjeras que tienen una convivencia entre sí para perpetuar estas situaciones que requieren soluciones difíciles que van mucho más allá de la intervención militar A, B o C. Claro, es decir, hay una relación simbiótica entre Totalmente. esas élites que podemos llamar de la antigua metrópoli, ¿no? Colonial y la antigua colonia. Es decir, hay unas élites que están suscritas a esa relación neocolonial. Y eso se ve claramente muy evidente en el caso de la Francáfrica con todo el tema de Franco CFA y de Sí, cómo es que Es una habéis cosa- definido una dinámica que es la neocolonial, lo que habéis definido. Exactamente. Sí, no, es que es que la soberanía es, por así decirlo, un arma de doble filo. Los estados africanos se aferran muchísimo a ella, pero también para las antiguas metrópolis es una cuestión enormemente cómoda, porque es que se independizaron las antiguas colonias, entonces las metrópolis se quitaron responsabilidades. Todos estos problemas sociales y económicos ya estaban durante las independencias y en el periodo colonial, pero ahora es como dejan de ser problema de Francia, de España o de quien sea, para pasar a ser problema de los estados africanos y esto hace que sea voluntario para los estados europeos cuánta ayuda o las condiciones para que la dan, porque en teoría no están obligados, ya que son estados soberanos, entonces se firman acuerdos de cooperación. Pero es que lo que decís es que hay una relación simbiótica, porque si se pierde independencia, o sea, para los países africanos es muy cómodo, para las élites africanas es muy cómodo y pueden mantener sus redes clientelares y al mismo tiempo las élites europeas se aseguran de que los países no se tienden a rebelar con cuestiones como podía pasar en el Congo cuando se nacionalizaban empresas, luego en Burkina Faso con Sankara, que eso no vuelve a ocurrir. Sí, es decir, las empresas de estos países expolian a los recursos naturales, ¿no? Como hemos hablado, carbón, oro, en el caso de Níger, petróleo, uranio, pero la cantidad de dinero que sale de esos recursos, la mayor parte, pues, evidentemente, no se queda en Níger, y a cambio estos países lo que dan son migajas, ¿no? A las sobras, beneficencia,
que va a venir como retorno a través de ayudas internacionales, ayudas financieras, ONGs, ¿no? El dato concreto, que lo leí antes en Crisis Group, hablaba de que los pronósticos oficiales dicen que menos de la mitad, 45%, del presupuesto del gobierno para 2023 provendrá de fuentes internas y el 55% restante provendrá de ayuda de una amplia gama de socios y préstamos de los mercados financieros regionales. Sí, es que ya han llegado a un punto los países africanos que es que cogen préstamos para pagar deudas anteriores porque durante los años 60 se intentó, o sea, con las independencias, años 60-70 se intentó un proceso de industrialización, de fortalecimiento de la economía, pero eso requería una enorme cantidad de dinero, por lo que esos mercados que se daban en la economía colonial de explotación de recursos primarios, como venía a ser, yo qué sé, cacao, oro, o sea, metales preciosos, bienes de lujo, se seguían dando, y esto continuó con dinámicas. Los países africanos colapsaron en torno a los años 70 y en los años 80 tuvieron que entrar el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con sus rescates, que esto implicaron políticas de liberalización enormes. O sea, los estados africanos tuvieron que disminuir muchísimo su presencia y su cantidad de servicios prestados y entraron en una espiral de endeudamiento enorme. Y es que es eso, actualmente es que cogen préstamos para pagar préstamos anteriores, y es que esas dinámicas de los mercados coloniales se siguen dando actualmente, con lo que contábamos anteriormente con la agricultura. Como bien comentaba Ángel, es que las empresas multinacionales extranjeras se quedan las mejores tierras para hacer monocultivos de cacao, de cacahuetes, de arroz. Y es que, claro, la población no vive solo de comer chocolate. Así que en unos países que son tan enormemente dependientes de la agricultura y la ganadería de subsistencia, esto supone un daño enorme a nivel social, porque es que la población se queda con las peores tierras y es que no tiene un subsidio por parte del Estado, no tiene una forma de solucionar esas deficiencias sociales. Y eso ¿cómo sale mucha gente de eso? Metiéndose en grupos yihadistas. O sea, es que acaba siendo una crisis que se retroalimenta. En general, grupos milicianos, ya luego el color político de cada uno es interesante, pero efectivamente sigue pasando, porque hablaba, por ejemplo, de países que no tenían capacidad de pagar la deuda, pero es que llevamos asistiendo a años de renegociaciones y de culpas entre unos y otros para ver quién tiene la culpa de esa enorme deuda de los países, de si van a poder hacerse cargo de ella, de si pueden renegociarla legítimamente con terceros actores no occidentales, es decir, que busquen otros prestamistas que no sean el Fondo Monetario Internacional o la condicionalidad política que pueda imponer Occidente. Y, por ejemplo, vemos a países como Zambia, que no está siendo capaz de pagar su deuda y que está entrando en un bucle tremendo, ¿no? Que es prácticamente la quiebra. Ghana ha tenido problemas con esto hace unos meses. Como el Club de París, ¿no? Tiene foros como el Club de París, que es uno de los más importantes de acreedores de este tipo, donde participan pues también China, el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, pero al final la cuestión es que esa deuda no es legítima. O sea, es el punto esencial. Y también me gustaría señalar, por poner un ejemplo específico, ya estamos hablando de Níger, el caso del uranio. Me gustaría, perdón, del uranio, no de urano. Perdón. Yo creo que es particularmente relevante señalar, como por ejemplo el caso ha sido muy destacado. Hace 15 años, aproximadamente el 33-40% del uranio que usaba Francia en sus centrales nucleares provenía de Níger. Cuando llegó Issoufou al poder, llegó, entre otras cosas, con una promesa de renegociar mejores acuerdos para los precios del uranio, porque siempre han sido enormemente favorables para Francia, siempre lo fueron, muy, muy favorables, un precio prácticamente de saldo, hasta el punto de que la venta de uranio solo se respondía a un 5% del presupuesto nacional de Níger, y Issoufou decía que lo mínimo tendría que ser que alcanzar un 20%. Y la cosa es que, ¿cuál fue la respuesta de Francia? Vale, ¿queréis mejores condiciones? Pues dejamos de compraros el uranio vosotros. Y eso ha hecho que Francia en esta última década haya ido reduciendo drásticamente la compra de uranio a Níger hasta pasar a tan solo, creo que la cifra que estuvimos hablando cuando empezó toda la crisis eran 10% más o menos, lo cual es un decremento enorme en tan solo 10 años. Pero también es importante señalar que se sigue vendiendo uranio, que es otra de las noticias que se ha comentado mucho. No se ha cortado el comercio de uranio, ni Y además una
una de las más grandes, de las próximas que se va a abrir, más grandes, está en Níger. Y es una de las, así que promete como para lo que queda de los próximos, las próximas décadas. Sí, se está buscando nuevos inversores para todo tipo de materias, que no sea simplemente Francia, porque yo creo que ahí está el concepto de deuda ilegítima del que hablaba Ángel, que se trata de, se concede la independencia a los países, pero bajo unas condiciones tales que vas a tener una deuda a perpetuidad prácticamente, que es impagable, que se va retroalimentando, y es ahí donde entra la causa de esa deuda, es la inferioridad en la que te encuentras en el momento en el que adquieres esa independencia, y por eso la dinámica neocolonial de la que hablábamos antes. Lo digo porque en estos países son actores, terceros actores, como digo, no occidentales ni locales, sino, por ejemplo, China o India o Turquía o Rusia, que están buscando explotarlos bajo también ventajas favorables para ellos, pero a cambio de algunas regalías que a lo mejor a estos países les interesan más que la relación neocolonial tradicional. Por ejemplo, hemos visto hace poco, y lo estábamos comentando también entre nosotros, la pugna que hay ahora mismo por hacerse con la explotación de recursos en Guinea, y que va a mover mucho la dinámica de esta junta en función de si decide apostar por unas cuestiones o por otros, ¿no? Por unos actores como China o por otros. Porque vemos siempre el poder duro, en plan el cambio geopolítico grande que representan las alas militares más fuertes de los polos, como pueda ser Francia y Rusia, pero hay un poder económico detrás súper relevante, que en el caso de Rusia lo hemos visto con las minerías, por ejemplo, de oro en Sudán, pero en estos países importan mucho los proyectos de desarrollo. Ha hablado Jorge de la presa que se ha parado en Níger, pero he de decir que sigue adelante, por ejemplo, la construcción del gasoducto y oleoducto que va a conectar con Benín. Es un país de los que ha declarado su intención de declarar la guerra o de invadir, en este caso, perdón, a Níger. Me gustaría decir que sigue por delante, simplemente es lo que no se ha anunciado formalmente que se haya suspendido. No que haya unas operaciones de construcción actualmente en marcha ahora mismo durante la situación actual. Porque sería en plano de planificación y desarrollo. O sea, no es que haya una construcción real que se esté llevando a cabo en este momento. Me parece importante en ese sentido. No, decir, pero no está al mismo grado de la empresa, por ejemplo, que está ya medio construida y la han tumbado, por así decirlo. Lo otro, como siguen en plano de un poco de lo hipotético, realmente puede ser más fácil esperar a ver cómo se consolida la situación antes de suspender, no suspender o seguir adelante. Sí, pero el proyecto de Benín no es tan hipotético como otros muchos que sí que se ha dicho qué va a pasar con estos proyectos por ejemplo, el Trans-Sáhara o el que podía conectar con Chad. Eso era muy hipotético y no se ha sabido nada y se dice, ¿se ha cancelado o se ha mantenido? Bueno, la realidad es que ya antes del golpe de Estado se sabía más bien poco de eso. El caso del de Benín es un proyecto que ha seguido unas dinámicas que simplemente no se han alterado. Punto. Es verdad que todavía no hay materialización, pero que demuestra un poco cómo la cuestión militar se está presentando como un recurso extremo, pero ninguno quiere romper del todo los vínculos, ¿no? Como lo que dice Estados Unidos de no sacar a sus tropas de Níger y Burkina Faso.